Ya, ajá. Entonces, repito nuevamente ya, el tema de hoy es la biocenosis. Entonces, ¿qué cosa es la biocenosis? Es el conjunto de seres vivos que viven en un mismo tiempo y lugar. Esta palabra biocenosis proviene de bio, vida, y cenosis, comunidad. En este aspecto se ven dos tipos de relaciones biológicas. Una de ellas es la intraespecífica, que se da entre individuos de la misma especie. Y tenemos interespecífica, que se da entre individuos de diferentes especies. ¿Ya? Listo. Ya. Ya, entonces ya, ustedes en biología tienen ustedes que captar siempre los significados de las palabras, ¿no? A partir de ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta de qué cosas se está estudiando. Ahora vamos a estudiar las relaciones intraespecíficas, ¿ya? O sea, dentro, ¿no?, de una misma especie, dentro de una misma población. Entonces hay dos tipos de relaciones acá. Unas que son positivas y otras que son negativas. ¿Ya? Las positivas se refiere a las asociaciones, ¿ya? Organismos de la misma especie que se favorecen. ¿Ya? O sea, acá es la parte positiva, ¿no? O sea, es como que uno vive en familia y qué cosa es lo positivo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lazos hay? Hay lazos de tipo familiares. Entonces, los individuos presentan lazos consanguíneos. Por ejemplo, puede ser un grupo de pingüinos, ¿sí? Coloniales, los individuos provienen de un mismo progenitor. Ejemplo, los corales, ¿no?, que vemos en los mares, los corales, ¿no? Todos provienen de un mismo progenitor. Entonces, una asociación de tipo positiva viene a ser, pues estamos hablando de la parte positiva, ¿no? La parte positiva son las familiares, las coloniales, luego también viene las gregarias y las estatales. ¿Ya? Gregarias son, por ejemplo, grupos de animales que conviven pero que no son familia. Es el caso de una manada de elefantes. Necesariamente una manada de elefantes todos no provienen de un mismo grupo familiar, sino son de diferentes familias. O se le llama gregarias. Estatales, cuando hay una jerarquía. Por ejemplo, un panal de abejas. Un panal de abejas, la reina, las obreras, los zánganos tienen una función diferente, ¿no? Tienen una función diferente, ¿ya? Hay una jerarquía de trabajo, ¿no? Y entonces, en la parte positiva existen estos cuatro aspectos. ¿Ya? En esta relación positivas, hay lazos familiares, coloniales, gregarias y estatales. Ahora vamos a ver las negativas. En las negativas son más que todo las competencias. O sea, cuando las especies compiten por algo. Entonces, claro, entonces, por ejemplo, las especies, ¿por qué compiten? Por el alimento. El alimento. Por ejemplo, una manada de leones que están hambrientos, de repente un león caza otro animal y a veces si hay mucha
mucha hambre, por decirlo, hay poca cantidad de alimentos, entonces hay una lucha por ese alimento, o sea, ya no dejan o no comparten alimento. De igual manera, no solamente sucede con los animales, sino también sucede, por ejemplo, con las plantas. Las plantas, por ejemplo, buscan, ¿qué cosa? Buscan, digamos, la luz. O sea, como quien dice, se pelean por la luz, entre comillas. Porque ustedes saben que la luz es parte o es un ingrediente de la fotosíntesis que les va a permitir que ellos produzcan sus propios alimentos. Luego hay otra competencia por las hembras, ¿no? O sea, por la procreación. Entonces, exactamente, a veces hay manadas donde hay un macho que es como el jefe de ahí, ¿no? Entonces, a veces cuando el macho ya es demasiada edad, entonces viene otro macho más joven que lo va a querer sacar, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en los felinos, en algunas especies, ¿no? Que a veces al león ya cuando está viejo, por decir, viene otro león más joven que lo quiere sacar, ¿no? Ya fuiste, chao, ¿no? Para pelearse con las hembras, ¿no? Y otra cosa es por el territorio, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando un perro micciona, está marcando territorio, ¿no? Entonces, ¿sí? He encontrado que los perros cuando salen tipo a las universidades iban dejando orina en esquinas porque están como tipo dejando su rastro para saber cómo volver. Ajá, claro, sí, cierto. Claro, ya, silencio. A ver, tienden a conversar, a explicar. No sé por qué tienen que ser tan así. Dejen, ya está explicando algo. Sí, tiene razón, es cierto. Los perros cuando miccionan, tiene varias funciones. El perro, una también es para marcan territorio. Entonces, cuando otro perro viene y huele, entonces ya no dice, no, acá hay un macho, entonces ya no. ¿También es suyo? No, también justamente en la casa a veces uno castiga a los animales machos, pero es porque de repente en su casa, si en su casa se metió otro perro de casualidad, macho, entonces tu perro de tu casa, ¿qué va a hacer? Así tú lo acostumbres a salir a la calle, micciona ahí. ¡Pum! ¿Por qué? Porque marca, ha olido otro animal, entonces marca territorio, ¿no? Es así. De igual manera, también el olfato de los perros es también, lo utilizan con las hembras también, ¿no? Sí. Ya silencio, escuchen, aprenden a escuchar. ¿Qué pasó? Ya sabía. Ya, después. Pero yo también tenía un perro y era marca veneno y se murió. Bueno, yo tenía mi perro labrador que murió de viejito ya, pues. 13 años. El perro muere, solamente vive años, no. Profesor, Sí. tengo una gata que se parece una vaca, pero le dicen mañosa. Ya. Porque para durmiendo cuando no son una mujer. Sí. ¿Cómo explica eso, profesor? No, de verdad, profesor. No, los perros animales se encariñan, pues. Ya, después continuamos con las intimidades de sus mascotas, ¿ya? Otro día. Ahora continuamos con el tema, ¿ya? Entonces, miren, ya. Entonces es así, ¿no? Entonces, mira, hemos visto 4 aspectos de competencia, ¿no? Dentro de una misma especie, lo que es positivo y lo que es negativo, ¿no? 4 aspectos. Y ahora vamos a ver las relaciones un poquito más, más detalladas, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Relaciones, asociaciones de las relaciones positivas, lo que ya hemos explicado hace un momento, ¿no? Es frecuente, escuchen, en algunas poblaciones la formación de agrupaciones transitorias o permanentes con la finalidad de ayudar. O sea que a veces es algo transitorio nomás, ¿no? O a veces sí es permanente.
En el caso de relaciones familiares, se establecen relaciones de reproducción o de cuidado de la prole. Existen varios, ¿no? Parentales monógamas, macho y hembra con sus crías. Parentales polígamas, macho con varias hembras y sus crías. ¿No? Por ejemplo, es en el caso de los leones, ¿no? Los leones tienen su harén ahí de leonas, andan ahí con sus, ¿no? Y sus crías, ¿no? En cambio, hay otras que son monógamas nomás, macho y hembra con sus crías, y otras que son matriarcales, hembras con sus crías, o sea, no permiten el macho, ¿no? O sea, solamente el macho entra para procrear, pero no entra así, ¿no? Luego, en las relaciones gregarias, vida en grupo, el grupo es el conjunto de individuos que desarrollan actividades comunes y tienen comportamientos semejantes. Las ventajas de la vida en grupo son numerosas. Por ejemplo, que se pueden defender ante un ataque, se pueden defender con el clima, o sea, para el frío, por mucho calor, ellos se ayudan. Tienen mayor facilidad para conseguir alimento y también les favorece para la reproducción, ¿no? Esas son las relaciones gregarias, vida en grupo. A ver, atiendan, ¿qué pasa por ahí? ¿Ya? Ahora, las relaciones estatales o sociedades. La sociedad está integrada por un conjunto de individuos que se comunican entre sí por medio de diversos estímulos. En ese caso están las tareas y las jerarquías sociales. Eso se da, por ejemplo, en las hormigas, se da en las abejas, se da en las avispas, ¿no? Todas ellas, ustedes pueden ver, tienen una organización social, ¿no? De este tipo. Las relaciones coloniales, la población de individuos de manera extrema, de modo que llegan a formar siempre una unidad. O sea, da la impresión que fuese uno solo cuando son varios. Es el caso de los corales y los pólipos, ¿no? Es el caso de esos dos, los corales que se unen, así se unen, y da la impresión que fuesen varios, pero, o sea, sí son varios, pero forman como una unidad, ¿ya? Esos son, los corales se juntan bastantes, ¿no? Pero esa unión hace que, ¿no? Que se defiendan. ¿Pueden dejar sus papelitos por ahí? ¿Ya? Ya, listo. Ya, este es un resumen de las competencias. Luego tenemos las competencias o relaciones negativas. Entonces ahí estamos haciendo lo mismo de antes, sino que nos estamos detallando un poco más, ¿no? Por ejemplo, hay la competencia por el alimento, hemos dicho, ¿no? Cuando los recursos escasean o cuando aumenta el número de individuos de una población, la lucha por conseguir alimento es cada vez mayor. Entonces, ¿cómo sobreviven? Lamentablemente, lo que hacen es eliminar a los más débiles, ¿no? O a los menos adaptados. Esa es la forma de cómo, digamos, procurarse del alimento. Por la luz lo realizan las plantas. ¿Para qué? Porque sin la luz la planta no se puede desarrollar. Cuando es la lucha por las hembras, como los lobos de mar, estas cuidan a sus hembras y no permiten que machos foráneos, o sea, de otra manada, entren y cortejen a sus hembras, ¿no? Eso es lo que hacen los lobos de mar. O sea, no dejen que otro macho entre a su grupo. No, nada, ni que la miren a sus hembras, como así es, ¿ya? Y no solamente, hay otras especies que son así también bien, tienen ese tipo, ¿no? Luego también la otra es por el territorio, ¿no? Asocian a la búsqueda de alimento o a la reproducción, ¿ya?
hablando de los perros también, los perros siempre están olfateando a otra, a hembra, a ver si está en celo, ¿no? Ya. Ya, entonces cada especie utiliza señales específicas como olores, sonidos, ¿no? Cada especie. O sea, hay otras especies que, por ejemplo, se dan cuenta que está en celo, ¿no? O una hembra por el sonido que hace, ¿no? Se dan cuenta. Es por todo ese motivo, ¿no? Entonces, entonces, acá ya estoy explicando, o estamos explicando, las relaciones de tipo positiva, ¿ya? Que pueden ser familiares, gregarias o sociedades, relaciones coloniales, y también las competencias negativas por el alimento, por las hembras, por el territorio, ¿ya? Listo. Y lo que hemos hecho es lo anterior es intraespecífica, o sea, es dentro de cada grupo, cada población, cada especie. ¿Ya? Ahora, acá ya vamos a estudiar cuando es una relación interespecífica. O sea, ya no se da dentro de una especie, sino en varias, ¿no? Hay de dos tipos. Puede ser de dos tipos. Puede ser relación también positiva y relación negativa. ¿Ya? Ahora, la unión favorece a la sobrevivencia del individuo. Ojo, acá es cuando es interespecífica, ya no se da dentro de una misma especie, sino pueden ser una misma población, pero especies diferentes. Por ejemplo, a ver, ¿pueden atender? Después juegan. ¿Ya? Por ejemplo, hay mutualismo cuando, a ver, atiendan, cuando ambos organismos se benefician. ¿Ya? Acá existe dependencia, ¿no? Líquen y musgo, por ejemplo. Protocooperación. También ambos organismos se benefician. No existe dependencia. Ejemplo, la vaca y las aves. ¿Cómo es que las aves benefician a las vacas? ¿No? Ven unas aves, de repente ustedes no ven, acá unas aves, se nota. Entonces, ¿qué hacen? Picotean, ¿no? Las aves picotean todos los bichos, o por ejemplo, las vacas a veces tienen en su lomo, tienen insectos, tienen cosas que les hace daño, ¿no? Entonces, estas aves, ¿no? Se benefician, ¿no? Porque están ahí, ¿no? La vaca no los va a botar, lo deja ahí porque saben que les está brindando, se está beneficiando, porque le están haciendo una limpieza de su cuerpo. Luego hay el comensalismo, que es un organismo que se beneficia sin afectar al otro, ¿no? Un organismo se beneficia sin afectar al otro. Eso se da entre el tiburón y la rémora. Inquilismo, un organismo sobrevive sobre otro y dentro de aquel. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño, pez gatillo y pepino del mar, ¿no? O sea, cuando un organismo vive dentro del otro y también se beneficia, ¿no? En estos cuatro aspectos, ya digamos, o bien se benefician ambos, o bien se beneficia uno de ellos, ¿ya? Pero digamos, la otra especie deja nomás que esté en su entorno, dentro, hasta inclusive dentro de su propio organismo, porque le da algún tipo de beneficio. En cambio, tenemos lo negativo, ¿no? La unión, o sea, va a perjudicar la supervivencia del otro organismo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el parasitismo, ¿no? Un individuo que es huésped vive a expensas de otro que es hospedero. Ejemplo, la tenia
Ustedes saben, la tenia es Una pulga. la tenia es un gusano que vive a veces en el intestino del ser humano y se alimenta de, claro, hay gente que tiene demasiada hambre, pero es bien delgada, no logra, ¿por qué? Porque a veces tiene tenia, ¿no? Las pulgas en los perros, ¿no? Son parásitos también, ¿no? Viven a expensas de otro, ¿no? Pues cuando dicen es un parásito es porque vives a expensas de otro, ¿no? Competencia, dos individuos luchan porque tienen el mismo nicho, o sea, el mismo lugar, ¿no? Como león y hiena. León, sí. Yo he escuchado más de cómo se rían las llenas, porque estaba con el celular y yo les escuchaba como tipo raro. No. Las llenas nacen de manada. Las hienas siempre tienen un sonido raro, ¿no? Sí, es cierto. Pero solo se ríen. Ajá, algo así como una risa, pues. Claro, entonces mira, el león y las hienas, ¿no? Tienen hay esa competencia, ¿no? Porque tienen el mismo nicho, ¿no? O sea, digamos, igual. Por eso ustedes siempre ¿qué hacen las hienas? Cuando el león, son bien vivas, pues el león a veces caza, y cuando ve que caza, ellas, como son manadas bastantes, acosan ahí, molestan al león o leona que ha cazado hasta quitarle su presa. ¿Ya? Entonces hay esa competencia ahí. Luego otra es depredación. Cuando un individuo, que se le llama depredador, mata a otro que es la presa. ¿Para qué es? Para alimentarse de este. Para alimentarse de este. Ejemplo, la lechuza y los ratones, ¿no? Entonces la lechuza es el depredador y el ratón es la presa. ¿Por qué no se llaman las oídas? No, también. Todo animal rapaz tiene eso de que es carnívoro, ¿no? Come otro animal, ¿no? El amensalismo, un individuo produce sustancias que inhiben el desarrollo de otro. Por ejemplo, se da tú sabes que el penicillium pertenece al conjunto, al reino fungi, es un hongo. ¿Y qué hace ese hongo? No deja que las bacterias se reproduzcan. Por eso que la penicilina en su época era bastante, digamos, extraída, ¿no? Porque producía la penicilina, que es un fuerte antibiótico. Antiguamente no había los antibióticos que hoy se conocen, sino eran de origen natural, como el caso de que se obtenía del hongo penicillium, ¿no? Ya, entonces es así, ¿no? Entonces, mira, estas son las relaciones intraespecíficas que hay, ¿no? También hay de dos tipos, positivas y negativas, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Ya, Jeremy, sí puede decir. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Entonces acá igual, en esta parte vamos a enseñar, acá hay un resumen, ¿no? Que se da y ejemplos, ¿no? Que tenemos acá. Esta es la última parte que lo vamos a ver. A ver, lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, mira, ahorita estamos viendo dos tipos de relaciones, las interespecíficas y intraespecíficas. Las intraespecíficas, acá está un resumen, ¿no? Cuando es de tipo competencia, ¿no? Y se da entre una especie A y una especie B, ¿no? Bueno, individuos de especies diferentes utilizan el mismo recurso, actuando cada especie desfavorablemente sobre la otra. Cuando hay competencia entre ambos. Entonces acá se compite, ¿por qué? Por alimento, agua, luz, espacios o sitios de nidificación, o sea, donde puedan colocar sus nidos o pareja, ¿no?
Ejemplo, las plantas compiten con otras por la luz solar y el agua, ¿no? En este caso, mira, menos, acá está el resumen, nos está diciendo que es desfavorable, ¿no? O sea, a las finales, las dos especies se desfavorecen, en este ejemplo. Cuando es depredación, una de ellas, obviamente, la que es depredador es la que se favorece, y la que se consume es la que se desfavorece. Entonces, una especie captura que es depredador o predador y se alimenta de otra, que es la presa, y daña a la otra, también se considera predación a la ingestión de pequeños animales por plantas carnívoros o por hongos, ¿no? Ejemplos, tiburones que atacan peces, gatos que cazan ratones, plantas insectívoras, murciélagos y polillas, ¿no? Entonces, todo eso es ejemplo de depredación. Cuando una especie captura a otra especie, ¿ya? Luego tenemos cooperación. Las especies forman una asociación que no les es indispensable. Pueden vivir por separado, pero que les brinda alguna ventaja, ¿no? En ese caso de cooperación, ambas se benefician, ¿no? Por ejemplo, la nidificación colectiva de varias especies de aves. Entonces, hay aves que a veces realizan utilizan nidos, ¿no? Y no solamente lo utiliza la misma ave que hace el nido, sino otras aves. O sea, es pues la nidificación colectiva. ¿Qué más tenemos? El parasitismo. Acá es más o menos, o sea que una se beneficia y otra es la que se perjudica. Se da cuando una especie se beneficia de otra viviendo dentro. En este caso es endoparásito o fuera ectoparásito. La especie parásita inhibe el crecimiento o reproducción del hospedero y a veces le provoca la muerte. ¿Ves? Por ejemplo, las garrapatas en los perros, último, les produce muertes porque los ataca, ¿no? Por ejemplo, hongos y bacterias pueden atacar a los animales y vegetales, ¿sí? Sí. Es que tienen un virus, no, tienen así un virus, o así los perros a veces fallecen así, cuando de la nada fallecen, es que de repente tienen, no, a veces garrapata, que la garrapata le inocula algo que les contamina su sangre de los perros, ¿sí, no? Entonces la artenia en el organismo humano, las pulgas, los piojos, ¿no? Los protosaurios que se aprovechan de otros individuos. Entonces, cuando es parasitismo, siempre una especie se beneficia y otra es la que fallece, ¿no? Por ejemplo, los piojos. Cuando hay una plaga de piojos, bastante piojos, entonces te puede causar enfermedades en el humano o te puede causar, como te chupan tu sangre, te debilitan, ¿no? ¿Cuál? Antiguamente sí, cuando no había cura, eso sí mataba. Sí mataba. O sea, producía la pediculosis, creo que es una enfermedad. No es que se bañan, sino eso es... No, y no queda piojo, da todo, en todo sitio da el piojo. Ya continuamos en la próxima, todavía tenemos tiempo, 12:45, sí, todavía tenemos una sesión más